Y así es. Esto se queda grabado en YouTube, mi canal Pamela Ibarra, lo subo terminando la charla y está siendo transmitido en vivo en Facebook Comunidad A Tu Manera. Entonces, no digo más, con ustedes, Angie Bustamante. Muchas gracias, Angie. Hola Pame, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias por la introducción. Vamos a empezar, ¿no? Esta plática. Déjame compartirles mi pantalla. Ok, perfecto. Listo, ya la tengo. Entonces, el tema de hoy es muy interesante y antes de comenzar a hablar de él, te voy a decir por qué me atrevo a hablarte de este tema, ¿no? Entonces, yo soy Angie Bustamante, soy biólogo de profesión. La biología, estudié mucho todo lo que es el metabolismo, todo lo que es la bioquímica de nuestro organismo y posteriormente por situaciones de la vida, ¿verdad? Comencé a realizar otro tipo de especialidades. Me especialicé en una nutrición aplicada a la clínica y también en nutrición funcional. Entonces, el día de hoy, realmente lo que hago es, trato de llegar a las personas a través de estas pláticas, dando un poco de información, explicando cómo funciona nuestro cuerpo para que sea más sencillo para todos ustedes poder empezar a revertir estos temas de salud que se van presentando día con día, ¿no? Entonces, eso es una de las principales cosas. También doy consultas de nutrición funcional, ¿no? Yo trato de enfermedades crónico-degenerativas, metabólicas y autoinmunes, todo a partir de alimentos y suplementos. Entonces, voy a dar ya inicio a esta plática, ya me presenté, y aquí es muy importante esta parte del sobrepeso y obesidad. ¿Por qué? Pues porque ahí está. Porque el 80% de las enfermedades metabólicas crónico y crónico-degenerativas que existen hoy día, ¿qué crees? Son autoinfligidas. Nosotros mismos no las producimos. No es tu genética, ¿no? Son tus hábitos, es tu estilo de vida, es lo que haces día a día. ¿Y por qué te estoy mencionando esta cifra? Porque este tema del sobrepeso y la obesidad es clave en todo esto. Es el inicio de cualquier enfermedad crónico-degenerativa. Por eso es muy importante. No es un tema estético, es un tema de salud. Entonces, hoy día en México, pues el 70% de los mexicanos padece algún tipo de sobrepeso y casi la tercera parte de la población tiene ya un tema de obesidad, ¿no? Esta enfermedad se asocia a todas estas enfermedades crónicas que yo mencioné, como por ejemplo la diabetes o las enfermedades cardiovasculares, también a los problemas óseos, osteoartritis, artrosis, osteoporosis, osteopenias, los problemas musculares, algunos tipos de cáncer, etcétera. Todo lo que es el síndrome metabólico y demás, tienen origen en este padecimiento. Entonces es muy importante reconocerlo y poder abordarlo, ¿no? Te felicito por estar hoy día en esta plática, porque eso significa que te interesa empezar a tomar acción en pro de tu salud, te interesa saber cómo puedes lograr esta pérdida de peso sin ponerte en riesgo, sin aburrirte y sin, pues, irte al lado opuesto, que eso es muy frecuente, ¿no? También lo vamos a abordar aquí, porque de repente haces ejercicio y no bajas de peso o por qué estás comiendo menos y no bajas de peso. Entonces, todo eso vamos a explicarlo aquí, el por qué, y te vamos a presentar alternativas que tú puedes hacer en tu día a día para que eso pues empiece a cambiar. Bien, entonces, ¿cómo vamos a conocer en qué grado de obesidad o bueno, sobrepeso u obesidad nos encontramos? Entonces, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se tienen establecidos ciertos parámetros que están basados en lo que es el índice de masa corporal. Se considera que una persona es de bajo peso cuando este índice está por debajo de 18,5. Entre 18,6 sería lo adecuado, a 24,9 estás en peso normal. Si estás en 25 se considera sobrepeso y de 25 a 29,9 es la preobesidad. A partir de 30 empieza la obesidad. A partir de 35 es la grado 2
y a partir de 40 es la obesidad grado 3 u obesidad mórbida. ¿Sí? ¿Cómo puedes tú saber cuál es tu número, cuál es tu rango? Nada más tienes que hacer esto. Tienes que dividir tu peso en kilos entre tu altura al cuadrado. Eso te va a dar a ti cuánto es tu índice de masa corporal. Esto si lo quieres hacer manual, ¿no? Si no, hoy día puedes entrar a Google y pones calculadora de índice de masa corporal o calculadora de IMC y te va a abrir diferentes opciones. Tú le das clic y pones, te va a pedir tu estatura, te va a pedir tu peso y le das calcular y te va a dar en automático tu rango. Entonces, con esto ya sabes cómo, en qué categoría vas a estar tú, si vas a estar en sobrepeso, si vas a estar en peso normal o en algún grado ya de obesidad. ¿Y por qué es muy importante conocer este índice de masa corporal? ¿Por qué? Porque conforme más grande sea esta masa corporal, incrementa tu riesgo a morir por cualquier tipo de estas enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta aquí, cuando estás en el peso sano, es el riesgo más bajo de mortalidad. A partir de los 25 empieza el 7%, después en sobrepeso estás en el 20%, en obesidad tienes el 45% y en obesidad mórbida llegas al 300% del riesgo. Entonces es muy importante que tú sepas en dónde estás parado, porque además a partir de ahí vas a empezar a tomar nota para darte cuenta de los cambios que estás haciendo, si te están ayudando o no te están ayudando. Ahora, ¿qué cosas influyen en que este índice de masa corporal esté normal, esté en sobrepeso o esté en obesidad mórbida? Bien, me voy a enfocar en los principales, ¿no? Dentro de estos voy a mencionar otros. El primero, y bien importante, tu nivel de resistencia a la insulina. Normalmente una persona que tiene resistencia a la insulina no puede bajar de peso, así esté con restricción de calorías, así esté haciendo mucho ejercicio en el gimnasio, o aeróbics, o corra, o camine. ¿Por qué? Porque cuando la insulina está presente, no hay manera de que podamos quemar grasa. Para que nosotros podamos quemar grasa, necesita activarse una enzima que se llama lipasa. La lipasa es la responsable de que podamos nosotros quemar la grasa para obtener energía. Entonces, de nada sirve que tú tengas un régimen calórico, que tú digas, ok, pues yo voy a comer 500 calorías al día, que por favor nunca hagan eso. Ahorita vamos a ver por qué, pero nunca coman menos de lo que su metabolismo basal requiere para llevar a cabo sus funciones vitales. Entonces, tú te pones una restricción calórica y no bajas de peso. Y en teoría, en una persona que no tiene resistencia a la insulina, la restricción calórica puede empezar a funcionar porque estás llevando al cuerpo en jaque, ¿no? Estás dándole menos energía o menos fuentes de energía y entonces el cuerpo se ve obligado a buscar de dónde obtener esta energía y a dónde voltea es a la grasa. Nuestros depósitos de grasa se pueden transformar, nuestro hígado los revierte para convertir esa grasa en glucosa y tengamos energía. Entonces, esto no puede suceder si la insulina está presente. Entonces, aunque tengas restricción calórica, aunque hagas mucho ejercicio, de repente no bajas de peso. ¿Por qué? Pues porque probablemente tengas resistencia a la insulina. Entonces, lo primero que tienes que hacer en este caso es corregir la resistencia a la insulina para que tú puedas bajar de peso. La segunda causa, súper importante que nadie pela, es la microbiota. Nuestra flora intestinal determina tu peso. ¿Por qué? Porque lo que se te antoja comer, ¿quién crees que te lo dicta? No es tu mente. Los antojos o lo que tú comes lo determina tu microbiota. Si tú tienes microbiota cuya nutrición está basada en azúcares, en glucosa, en comida chatarra, eso es lo que se te antoja comer. Si tu microbiota es la que come las fibras solubles, la que está aprovechando los nutrientes, entonces eso es lo que se te antoja comer. Entonces, si tú tienes una microbiota que te está pidiendo alimentos no saludables, alimentos inflamatorios, lo que vas a hacer es subir de peso y no bajar. Entonces, la microbiota es clave.
tú quieres bajar de peso, tienes que corregir tu microbiota. Hoy día incluso ya se están vendiendo, no sé si alguien ha visto, ¿no? Ya hay probióticos que tienen este efecto para perder peso. Esto se debe a esta parte, a la gran importancia que se tiene en la microbiota para que una persona pueda bajar de peso. Entonces, la microbiota es súper, súper importante. Nosotros, por ejemplo, en casa, mi esposo y yo podemos estar comiendo exactamente lo mismo y ese alimento pesado y todo, igualito, puede tener un impacto diferente en su organismo que en el mío. ¿Por qué? Porque yo siempre como en casa, cuido mucho mi microbiota, cuido mucho la alimentación. Él, por su esquema de trabajo, pues a veces tiene que comer fuera, come con clientes, va para acá, va para allá, viaja, qué sé yo. Entonces él tiene una microbiota diferente a la mía. A mí, a lo mejor lo que estoy comiendo no me eleva los niveles de glucosa y a él sí, ¿no? A él puede guardar un poquito más de convertir estos alimentos más en grasa y yo no, o viceversa. Y ahorita vamos a ver también por qué en viceversa, aunque él tenga una microbiota diferente. Entonces, ojo, siempre que tú te decidas a empezar a trabajar tu peso, sí o sí tienes que corregir tu microbiota. Tienes que equilibrarla, tienes que balancearla y tienes que tenerla adecuada. Otra cosa que afecta es el tipo de alimento. No es lo mismo comer, no sé, vamos a poner 100 calorías de carbohidratos refinados a 100 calorías en carbohidratos complejos. ¿Sí? Esto es súper importante. El tipo de alimento va a determinar mucho si tú ganas o no peso. Entonces, tenemos que basar nuestra alimentación en alimentos adecuados, en alimentos reales. Vamos a ir abordando todos estos factores que influyen, los vamos a ir abordando a lo largo de toda la charla, ¿no? Entonces, esto es bien importante. Tienes que empezar a generar esta conciencia y tienes que empezar a hacer de lado a toda esta comida procesada y ultraprocesada que no es apta para nuestro cuerpo. Nuestros cuerpos muchas veces no tienen la manera de procesar los aditivos que están presentes en este tipo de alimentos. ¿Por qué? Pues porque evolutivamente hablando hemos estado expuestos a ellos conforme ha sido nuestro proceso evolutivo, ¿no? Entonces hay muchas cosas que hay en estos alimentos que nuestros hígados, nuestros riñones, nuestro organismo en general no puede procesar y causamos daños, causamos inflamaciones crónicas, causamos infinidad de desequilibrios en el organismo. Nuestros organismos están hechos para alimentos reales. Entonces, cuando entremos a esta parte de la comida, vamos a explicar un poquito más sobre esta parte. Otra cosa que determina si subes o bajas de peso tiene que ver con tu composición corporal. Y eso es la relación que existe entre tu grasa y tu músculo. Hay una relación muy importante entre esta. También les voy a dar las cifras cuando entremos en este punto. ¿Por qué? Porque aún en reposo, si tú tienes la masa muscular adecuada, vas a estar utilizando más energía, aunque estés en reposo. El músculo no consume energía nada más cuando hacemos ejercicio. Sí, el pico de consumo de energía va a estar cuando estás haciendo ejercicio, pero el resto del día ese músculo sigue consumiendo energía. Entonces, si tú estás comiendo de más o no correctamente, por decirlo, te va a ayudar un poquito el tener una buena masa muscular. ¿Por qué? Porque ese músculo va a jalar esa energía en vez de que la almacenes. Si tu proporción es opuesta y tienes más grasa que músculo, que es lo frecuente, entonces lo que vas a hacer es seguir almacenando grasa en vez de estar gastándote esa energía. Entonces la composición corporal es sumamente importante para poder decir si tu organismo va a estar perdiendo o ganando peso. Y aunado a este punto, pues va este otro. El sedentarismo es muy importante. Si tú no tienes ninguna actividad física, toda esa energía que no gastes a la hora de hacer ejercicio, toda esa energía que no utilices a lo largo del día para nutrir estos músculos, va a ser almacenada. ¿Y cómo va a ser almacenada? En grasa. Entonces, esto también es muy
muy determinante en si tú subes o bajas de peso. Entonces, estos son parte de los factores más importantes o más relevantes en esta parte del peso, ¿no? Ahora vamos a hablar de todos y al mismo tiempo con esta parte, ¿no? Con los errores que cometemos en la alimentación. Antes de entrar a esta parte, quiero que observes esta gráfica. Esta gráfica, las líneas amarillas, son las enfermedades que existían antes de alrededor de 1940. Y las azules, ya estamos hablando del año 2000. Y ve la diferencia que hay. Antes, ¿no? Ahí por los 40, las personas se morían o las personas se enfermaban de infecciones, parásitos, diarreas, neumonías, ¿no? Y otras que no estaban mal catalogadas, que no se tenían bien determinadas. Esto lo determinaba mucho el tipo de alimentación. Después del año de los 40 hay cambios en la alimentación, surgen estas pirámides nutricionales mal hechas, surge la idea de que las grasas son las enemigas y entonces empieza a haber un cambio muy importante. ¿Y cuáles ahora en este nuevo siglo? ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes? Pues bueno, los accidentes han crecido, pero esto es muy importante. Las enfermedades cardiovasculares hoy día son las número uno, son las más frecuentes. Las neoplasias malignas, o sea, el cáncer ha empezado también a tener un desarrollo, un crecimiento, junto con todas las enfermedades metabólicas. Esto lo determina estos errores en la alimentación, estas pirámides de la alimentación que nos mal enseñaron nos han llevado al desarrollo de estas enfermedades que antes no se tenían cuando la alimentación era más real, más natural, ¿no? Entonces, ¿por qué se da todo esto? Bueno, pues empezó el desarrollo de la industria de la alimentación, ¿no? La industria alimenticia. Y esta industria tiene dos problemas muy importantes que resolver en sus inicios. Y el primero es, bueno, pues hacer que lo que van a vendernos tenga un buen sabor y además sea pues agradable al paladar para que la gente quiera irlo a comprar. Ese es el primer desafío. Pero el segundo es lograr que todo esto que están haciendo pues tenga más tiempo de vida en un anaquel. ¿Para qué? Pues para reducir las pérdidas. Si los alimentos se echan a perder, son pérdidas para la industria. Entonces, la industria se enfoca en resolver estas dos principales problemas para ellos. Y entonces empieza a meter estos aditivos a los alimentos para conseguir que duren más, que sepan ricos y que sean agradables, que la gente los siga buscando. ¿Y esto a qué nos ha llevado? Pues básicamente a sacrificar lo nutricional. Hoy día la industria alimenticia no está enfocada en nutrirte, está enfocado en que sus alimentos sepan rico y duren mucho, no si te nutren o no. Han sacrificado el valor nutricional versus el sabor y el tiempo de vida. Entonces, lo que tú estás comiendo realmente no te está nutriendo. Si tú comes cosas procesadas, empacadas, llenas de aditivos, no estás recibiendo la nutrición adecuada y correcta, ¿sí? ¿Te ha pasado alguna vez que se te olvida que tienes ahí en la alacena, ¿no? Y pasa tiempo y caduca el alimento, pero tú lo ves bien, ¿no? No se le ve que tenga hongos, no se le ve que tengan bacterias, el alimento se ve como si nada. Eso es porque está lleno de aditivos y no hay nutrientes. La ausencia de bacterias, la ausencia de hongos, está indicando que no hay nutrientes, al grado que ni un microorganismo se desarrolla ahí porque simple y sencillamente no hay nada nutricional que obtener de estos alimentos, ¿no? Entonces eso te debe a ti ponerte a pensar, oye, ¿esto realmente a mí me está sirviendo o no? ¿Estás metiendo todos estos aditivos, todos estos tóxicos al cuerpo y no te estás llevando nutrientes? Entonces, pon mucha atención en la calidad y el origen de tus alimentos, ¿sí? Y bueno, empezamos también a tener
pues este tema de la guerra de las grasas. ¿Por qué empezó todo este problema de las guerras de las grasas? Pues gracias a este fisiólogo Ansel Keys, que publicó un estudio muy, muy amañado, la verdad, que se llamó el estudio de los 7 países, en donde él eligió 7 países para poder decir que una dieta alta en grasas o en colesterol era el causante de elevar el colesterol en la sangre en las personas y causar los infartos, las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces, él hizo este estudio muy amañado porque él los eligió. Originalmente eran, creo que por 14 países, y decidió dejar solamente, no, eran más de 14 porque 7 no eran la mitad. Decidió quedarse únicamente con los países que se ajustaban a su teoría, y las que no se ajustaban a su teoría fueron eliminados. Entonces, de ahí empieza toda esta idea de que no, no puedes comer grasas, las grasas son muy malas. Empezamos con los alimentos light, ¿no? Empiezan a surgir todos estos alimentos dietéticos libres de grasas, etcétera, etcétera, etcétera. 20 años después de que esto empezó a suceder, la misma comunidad científica remarcó que no era correcto esto. ¿Por qué? Porque hubo incremento en las tasas de sobrepeso, de obesidad, de diabetes tipo 2. O sea, no, no habían disminuido para nada, al contrario, habían incrementado y todo esto a pesar de la reducción en la ingesta de las grasas. Entonces, esto nos muestra que las grasas no son el problema. No tenemos por qué satanizar a las grasas. Lo que sí tenemos que hacer es hacer una adecuada categorización de las mismas. Antes nos decían las grasas saturadas son las malas y las no saturadas son las buenas. No, hoy día ya sabemos que esto tampoco es real. Hoy día tenemos que basar nuestro consumo de grasas en base a dos ácidos grasos esenciales que las conforman, lo que es el omega 6 contra el omega 3. ¿Por qué? Porque el omega 6 predomina de manera importante en todos los aceites vegetales. Ustedes aquí ven enlistados cártamo, girasol, el de algodón, ajonjolí, cacahuate, maíz, soya, canola. La primera columna es el porcentaje de omega 6 que todos estos aceites tienen, y la segunda columna es la cantidad de omega 3 que tienen. Si se dan cuenta, hay una disparidad tremenda. Tenemos una gran cantidad de omega 6 y en la mayoría de ellos nada de omega 3. ¿Y por qué esto es importante? Porque el omega 6 es inflamatorio y el omega 3 es antiinflamatorio. La proporción de omega 6 con omega 3 debe ser la ideal de 1 a 1, porque lo que te inflama el omega 6 te lo desinflama el omega 3. Este es el antagónico del 6. Por lo tanto, si tú tienes una ingesta nivelada en estos dos ácidos grasos esenciales, no vas a empezar a tener problemas de inflamación crónica, ¿no? Esa inflamación interna, silenciosa, que no se siente, que no te duele, pero te causa muchos daños en tu salud. Entonces, esto es bien importante. Tenemos que dejar de usar estas grasas porque causan mucha inflamación. Estas grasas forman parte de una alimentación inflamatoria que no es para nada saludable, ¿no? Y además, ya hoy día sabemos que todos estos aceites, ácidos grasos vegetales, se oxidan fácilmente cuando los cocinamos. Entonces, lo que pasa es que ya estamos comiendo una grasa oxidada, y esto nos va a empezar a formar muchos radicales libres en nuestro organismo, y todo esto va a ser perjudicial para nuestra salud. Entonces, no solo nos inflama, sino además nos hace empezar a tener más formación de radicales libres, lo cual pues no es bueno para nosotros, ¿no? La que está hasta abajo de canola tiene el 19% de omega 6 contra un 9% de omega 3.
uno podría pensar que no está tan malo, y más si le ponen en el empaque, ¿no? Aprobado por la Asociación de Cardiología. Ojo con esos sellos. Esos sellos no significa que la asociación hizo un estudio y verificó que es menos dañino para el corazón. Ese sello está ahí porque financia esta empresa a ciertas cosas de esta asociación y por lo tanto se ganan el derecho a tener el sello pegado en el aceite, no porque realmente sea mejor para tu corazón. Entonces, hoy día ya sabemos que el aceite de canola y el aceite de soya también pueden tener hasta un 4,2% de ácidos grasos trans. Entonces, no es buenas. Estas sí, las grasas trans, todas, todas, todas son malas. Entonces, ahora, esto con lo que tú cocinas, esto es lo que cocinan en los restaurantes, en los puestos de la calle, porque son los aceites relativamente económicos, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer si ya sabes que no puedes usar o cocinar con soya o con canola o con cártamo? ¿Qué vas a hacer? Bueno, no son solamente estos. No hay que usar para cocinar el de soya, el de maíz, el de canola, el de girasol, el de cártamo, el de ajonjolí, el de semilla de algodón, el de salvado de arroz, ni el de uva. No, mucha gente se va por el de uva y tampoco. El contenido de omega 6 de todos estos es muy alto versus al omega 3 que pueden tener, si lo tienen, porque ya vimos en la gráfica, en el cuadro anterior, que muchos de estos ni siquiera tienen un nivel de omega 3. Entonces, ¿con qué vas a cocinar? ¿No? Los mejores aceites que se pueden utilizar para cocinar son aquellos que son estables, que son resistentes al calor y que no se van a descomponer fácilmente, que no se van a oxidar. Entonces, esto eh, tiene mucho que ver también con el grado de saturación. Entre más saturado sea un aceite, este es más estable. No todas las grasas saturadas son malas. Hay grasas saturadas que son muy buenas. Entonces, ¿cuáles son los cuatro mejores aceites para cocinar? Cocina con aceite de oliva, ¿no? Este procura no pasarte los 200 grados porque sí puede sufrir un cambio. Eh, el aceite de aguacate es ideal para cocinar, este tolera más temperatura, es muy estable, es muy saludable. El aceite de coco también. Y la mantequilla clarificada o ghee también es excelente para poder cocinar. Entonces, cambia tus tipos de grasa para que dejes de tener inflamación. Muchas veces hay gente que de repente dice, oye, ya me queda mi ropa de antes, pero pues sigo pesando lo mismo. Mi peso no cambió, pero ya la ropa me cierra. Eso significa que tú estabas inflamado. No necesariamente era sobrepeso en grasa, sino en inflamación. Entonces, desinflamarse es súper importante también en este proceso de sanación y de recuperación de tu salud, ¿no? Y de tu peso. Entonces, cambia cualquiera de estos cuatro aceites para que tú puedas empezar a quitarte este factor inflamación. Hay otros alimentos que inflaman, todos aquellos que tienen azúcar te van a inflamar, ¿no? Pero ahorita vamos a entrar a esta parte. Entonces, con toda esta guerra que se empezó a hacer a las grasas, pues entonces teníamos este problema, ¿no? Surgieron todos estos productos light, libres de grasas y demás. Y quiero aquí enseñarte algo para que veas el problema de este cambio. ¿Qué pasa cuando tú le quitas la grasa a un alimento? Sabe muy feo, ¿no? No sabe a nada. Así como que lo rico se lo quitaron. Entonces, ¿cuál era el problema de la industria? Mejorar el sabor. Entonces, para mejorar el sabor, ¿qué crees que hacen? Agregan azúcar, ¿sí? Y el azúcar en sus miles de presentaciones. Aquí te voy a enseñar este ejemplo, ¿no? Yogur, mayonesa y leche normal, regular, ¿no? Con su cantidad de grasa y su cantidad de azúcar por porción, en cada uno de estos elementos. ¿Qué va a pasar en su versión light en la misma marca, eh? Ni siquiera me fui a cambios de marca. Dentro de la misma marca, ¿qué sucede cuando el producto no tiene grasa? Bien, ve las proporciones. El yogur reduce la grasa de 1,5 a 0,2, pero se va de 8,4 en azúcar a 10,3. En la mayonesa, ¿sí? De 4,2 de grasa baja a 0,5,
pero duplica la cantidad de azúcar porque de 2 se va a 4. En el caso de la leche, ahí eh, la grasa prácticamente está en 1,6 contra 4 en la anterior y la cantidad de azúcar queda igual. ¿Por qué? Porque estas no tienen un azúcar añadida, sino es un azúcar natural, que es la lactosa. La lactosa es un azúcar, ¿no? Aquí, en este caso, es la cantidad de sodio que le meten para esta parte del mejoramiento del sabor, ¿no? Entonces duplicamos casi también la cantidad de sodio y esto es bastante malo. Entonces, a lo mejor yo no sé, tú dices, oye, voy a tener una cita contigo, ¿no? Y cuando estamos platicando me dices, Angie, pues yo no tomo refrescos, no como postres, ni galletitas, ni nada de eso. A mí las cosas dulces no me gustan, entonces yo no consumo azúcar. Y esa es una gran mentira. Y quiero que te des cuenta de esta parte, porque tú puedes pensar que no la consumes, pero el 50% del consumo de azúcar de una persona está en la comida que no sabe que la tiene, que está en toda esta comida procesada. Aunque la comida procesada sea un producto salado, tiene azúcar. ¿Por qué? Porque químicamente el azúcar es un muy buen conservador estabilizante, que además, pues el plus es que le da un sabor, el plus es que hace que las personas regresen a consumirlo, porque sí, el azúcar genera esta adicción para poderla seguir comiendo. Entonces, el 95% de los alimentos que se encuentran en el súper tienen azúcar escondido en sus ingredientes. Y digo escondido porque no se llama azúcar nada más. Hay una gran variedad de nombres para lo mismo, para el azúcar, para escondértela. ¿Sí? Entonces, aquí hay la mayoría o algunos de los nombres que se utilizan como azúcar. Entonces, que no diga azúcar no significa que no la tenga. A lo mejor tú te da por revisar el, este, los ingredientes y de repente pues lees barley y dices, pues quién sabe qué será eso, ¿no? Es azúcar. O estás leyendo diastas o estás leyendo malta o maltosas o jarabe u otras cosas. Todo esto es azúcar. Y unas peores a otras. El jarabe de maíz de alta fructosa es el más barato, es el más utilizado y es el que más toxicidad hepática causa en tu organismo. Entonces, ojo, ojo con lo que consumes. Aquí la idea es que tú empieces a formar tu alimentación basada en alimentos reales, basados en cómo los encuentras en la naturaleza y no que tengan un proceso, ¿no? Que estén empacados. Todo alimento que esté empacado tiene un aditivo. Eso es por seguro, ¿no? ¿Te cuesta trabajo creérmelo? Ven, te voy a enseñar aquí. Te voy a enseñar los ingredientes de unos productos comunes en el mercado. En el amarillo está señalado las azúcares que tienen. Por ejemplo, este polvito para darle sazón a la comida, ¿no? O sea, es un producto salado. Tiene dos tipos diferentes de azúcar. Bueno, y el famoso umami, que es el adictivo, que es el glutamato monosódico, ¿no? Tiene azúcar, tiene fécula de maíz, esas dos cosas son azúcar. El jamón, el jamón tiene un almidón modificado, tiene dextrosa y tiene azúcar. Y estamos hablando que un solo producto tiene tres diferentes tipos de azúcar. La mayonesa que tú haces con tres ingredientes, ¿no? Nada más con tres ingredientes se hace la mayonesa. Aquí ve la cantidad de ingredientes que tiene, pero además tiene almidón modificado de maíz, azúcar y caramelo. Tiene tres tipos diferentes de azúcar. El pan integral, aquí se los quiso poner porque también hay que tener mucho ojo con lo integral, que no es integral en realidad. Aquí estos panes utilizan el jarabe de maíz de alta fructosa. Este es el más tóxico para el hígado. Este causa muchos problemas y además pues tiene glucosa como tal. Unos chiles en chipotle también tienen azúcar, ¿no? La catsup tiene azúcar, tiene fructosa, puede tener uno, puede tener las dos. Entonces, date cuenta, revisa los ingredientes de lo que tengas. Si tú quieres comprar algo en el súper,
Como tip te puedo decir, elige alimentos que no tengan más de 5 ingredientes y que además estos ingredientes los entiendas perfectamente. En el momento en que tú leas un ingrediente que no entiendes o que te hace sentir en clase de química, no lo compres. Todo eso no es bueno para tu cuerpo. Nuestros cuerpos no están diseñados para esta parte. Ahora, ¿por qué hago mucho hincapié en esta parte del azúcar? Bien, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se recomienda que una persona no debe de ingerir más allá del 5% de azúcares libres en su alimentación. Vamos a ver qué significa esto. Un ejemplo, si yo como al día 2000 calorías al día, entonces solo puedo comer el 5% de estas 2000 calorías de azúcar en el día. Esto significa que puedo comer de azúcares libres 100 calorías en un día. ¿No? Bien, vamos a utilizar las constantes universales que existen en la nutrición. Entonces, si 1 gramo de azúcar equivale a 4 calorías, entonces 100 calorías entre estas 4 me da a 25 gramos. Es decir, yo puedo consumir hasta 25 gramos de azúcares, ¿no? Vamos a convertir eso a cucharadas, dividiéndolo entre 4. Y significa que yo, adulto, con una dieta de 2000 calorías, puedo consumir hasta 6,25 cucharaditas de azúcar, ¿sí? Libre. ¿Qué es lo que está pasando? Y quiero que veas la siguiente imagen, porque uno dice, ay, pues no, yo al café le pongo una, no 6, ¿no? No pasa nada. Bien, el yogur que compras en la tienda, una porción del yogur tiene el equivalente a 4 cucharadas de azúcar. Y el cereal o granola que le pones para acompañarlo tiene otras 4. Esto significa que tú antes de salir de la casa con la idea de un desayuno nutritivo, ya excediste la cantidad de azúcar que tú podías conseguir en todo el día, solamente en estos dos alimentos, ¿no? Realmente estamos consumiendo demasiada azúcar. En pláticas que he dado en escuelas, que voy a platicarles a los padres acerca de la nutrición de los niños y todo esto, hacemos un ejercicio y vamos apuntando en el pizarrón lo que desayunaron, lo que iban a comer, bueno, lo que iba de lunch, lo que iban a comer, lo que iban a cenar ese día. Y la cantidad que me daba en todas estas charlas es la siguiente. Una persona está comiendo de 60 a 70 cucharadas de azúcar en un día. Eso equivale al 70% versus al 5% recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Y el problema no es solo esto, el problema es el siguiente. Tu hígado únicamente puede procesar 6 cucharadas de azúcar libres en tu alimentación y tú te estás metiendo de 60 a 70. Por eso empezamos a tener problemas con hígados grasos, por eso empezamos a tener mucho almacenamiento de grasa. Tenemos que vigilar toda esta parte, ¿no? Todo exceso se convierte en grasa. Dependiendo tu genética, tu metabolismo va a ser el lugar en donde esta grasa se va a acumular. Incluso tu sexo mismo determina en qué parte del cuerpo se te va a empezar a acumular la grasa. Entonces, todo exceso, todo se convierte en grasa. Y esto nos lleva a desarrollar estas enfermedades metabólicas crónico-degenerativas e incluso autoinmunes más adelante, ¿no? Ojo con el azúcar. ¿Por qué? Porque no la vemos, pero ve, aquí hay ejemplos, ¿no? Estos alimentos tú te los consumes en un día sin problema. El número en rojo es la cantidad de cucharadas de azúcar a las que equivale, ¿no? Entonces ve el cereal este que es para la dieta, 13 gramitos de azúcar tiene la proporción, el equivalente a 3,25 cucharadas. ¿No? Las hamburguesas equivalen a 3. El Gatorade, este que hace un ejercicio y dice, no, no, necesito reponer electrolitos, pues ve, te estás metiendo 9 cucharadas de azúcar con una de estas bebidas de medio litro, ¿no? Estos que le damos a nuestros hijos en los lunch, en los desayunos, ¿no? Luego andan a las carreras y, ándale, bébete el yogur, bébete esto y te vas, se lo va tomando el pobre niño camino a la escuela, ve la cantidad de azúcar que le estás dando. ¿No? O no, 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 tienes que, para tu flora intestinal y te ponen el Yakult es lo peor que existe porque ni te ayuda con la flora intestinal y sí te da mucho azúcar. Entonces, hay cosas
tan sencillas que no pasamos, que no nos damos cuenta, más bien pasamos por alto, ¿no? Un jugo de naranja natural tiene el equivalente a 8,25 cucharadas de azúcar, un jugo natural, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, a ver, Angie, me estás diciendo que coma alimentos reales y que no tome el jugo. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque cuando te haces el jugo no lo haces de una naranja. A veces le pones dos, tres o cuatro según la cantidad de jugo que tenga la naranja. Y le estás quitando la fibra. Tú no debes de tomar jugo de ningún tipo, porque al momento que quitas la fibra a la fruta o a la verdura, únicamente vas a consumir las azúcares, ¿no? Entonces, no hagas eso, no hagas eso porque eso daña el hígado. El hígado, el jugo, para que te des cuenta, un jugo, un vaso de jugo puede causar en el hígado el mismo problema que un trago de tequila, ¿no? O sea, un caballito de tequila. Es así de agresivo también y también te puede llevar a hígado graso y si no lo controlas incluso a una cirrosis no hepática, ¿no? Un daño más permanente en tu hígado. Entonces, ojo, ojo con las cosas que hacemos, que comemos, que nos llevamos a la boca. En el tema de los refrescos, pues ve la cantidad de azúcar que está presente en los refrescos. Y te puse los refrescos de latitas, no te puse los refrescos grandes, porque cuando los compramos grandes, todos nos tomamos más, nos tomamos dos, tres vasos. Entonces, date cuenta de la cantidad de azúcares que hay aquí presentes. Aquí la Coca-Cola, que es de las cosas favoritas de la gente, ¿no? Una lata de ese refresco tiene 9,75 cucharadas de azúcar. O sea, excede tu mínimo diario de azúcar de todo un día, una sola bebida de estas. Entonces, hay que poner mucha atención con todo esto que tomamos. ¿Por qué? Pues porque todo esto nos ha llevado aquí. Todo esto nos ha llevado a estos problemas de sobrepeso, de obesidad, ¿no? Y peor de tantito, pues ya estamos llevándola a nuestros niños. Es muy importante tener toda esta información. ¿Por qué? Porque como se los dije, todo exceso se convierte en grasa. Todo exceso, no nada más de azúcares. Si tú te excedes en los carbohidratos simples, ¿no? Si te excedes en las grasas, aunque sean buenas, si te excedes en la proteína, una vez que todo lo que tú comas cubra el requerimiento energético de tu organismo, el resto se va a ir a almacenar y se va a almacenar como grasa. Entonces, ojo, no hay que exagerar en todas nuestras porciones, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque esto nos tiene en este problema del sobrepeso y la obesidad, ¿no? Sin embargo, y quiero hacer hincapié en esta parte, menos calorías no significa que vas a bajar de peso. Tú puedes decir, voy a comer menos porque quiero bajar de peso, quiero verme bien, quiero sentirme bien, o "Ay, en las vacaciones me quiero ir a la playa y quiero poderme poner un traje de baño, un bikini, meterme a la alberca, qué sé yo, ¿no? Eso es como tú estás interpretando el por qué te vas a poner a dieta, pero tu cerebro lo interpreta diferente. Acuérdate que somos una especie que se adaptó, evolucionó. Entonces, cuando tú le empiezas a quitar alimento a tu cuerpo, tú reduces esta ingesta calórica, tu cerebro lo va a interpretar como un riesgo. Hay chihuahuas, no hay alimento. Tenemos que evitar llegar a la inanición. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a adaptarse y va a sacrificar tu actividad metabólica. Es decir, que tu metabolismo se va a hacer más lento. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene que ahorrar energía para evitar un tema de salud, porque no le estás dando la cantidad de calorías que necesita para mantener sus funciones vitales. Por esta razón yo les dije en un principio, nunca se les ocurra hacer una dieta de 500 calorías o de calorías menores a las que son tu metabolismo basal. ¿Sí? Si tu cuerpo a ti te está diciendo que usa 1,400 calorías o 1,300 o 1,200 calorías en su metabolismo basal significa la energía que se requiere para que tu cuerpo lleve a cabo sus funciones básicas vitales. Si tú te vas a una dieta que tenga menos de estas calorías,
vas a poner en riesgo a tu organismo porque él se va a ver en esta posición de tengo que ahorrar energía porque no hay. Esto es una adaptación biológica que tenemos a través de los miles de años que hemos estado aquí en la Tierra. Entonces, cuando antes nuestros cazadores no cazaban, pues pasaban por estos periodos y existe esta adaptación, por eso almacenamos grasa, por eso la aprovechamos después, ¿no? O sea, tenían el festín del, no sé, el mamut o qué sé yo, se lo comían, todo ese exceso se almacenaba y cuando venía la hambruna porque no había que cazar, se tomaba la energía de esto. Esto sucede así por esta adaptación biológica. Pero entonces cuando no hay, baja tu cerebro, baja tu tasa metabólica, tu actividad metabólica para ponerse a salvo, para salvaguardar tus funciones vitales. Entonces, si tú bajas tu ingesta calórica, vas a bajar también tu metabolismo. Y eso, pues, es lo opuesto a perder peso a través de tu metabolismo, ¿no? Lo que nos dicen para poder bajar de peso es activa tu metabolismo. Y esto que estás haciendo con las dietas es lo opuesto, es bajar el metabolismo. Y esta es la razón por la cual nos pasa esto. Estas dietas o este efecto yo-yo, ¿no? Empiezas con un peso, haces la dieta, restricción calórica, bajas de peso, baja tu metabolismo. Como ya bajaste de peso, te relajas porque no es sostenible estar comiendo así porque, híjoles, ¿no? Me quedo con hambre o híjoles, se me antojó esto o híjoles, no sé qué. Entonces vas a empezar a recuperar esas calorías que tú ya habías quitado, pero con un metabolismo lento porque tu cuerpo todavía está en ese proceso de haber bajado tu tasa metabólica. Entonces, esa subida de calorías nuevamente, lo que está haciendo es que ganes más peso del inicial. Entonces, normalmente son estos efectos rebotes. A eso se debe, a que una restricción calórica baja tu tasa metabólica. Entonces, cuando empiezas a comer más, pues estás comiendo más, pero con un metabolismo lento. Entonces, esa no es la solución. La solución no es empezar una dieta que va a empezar un día y acaba otro. Lo que tienes que hacer para que tu pérdida de peso sea saludable y sea constante es mantener un estilo de vida saludable y bueno. Eso es lo único que va a hacer constante tu pérdida de peso. Hay otras cosas que tú puedes hacer dentro de esta parte del estilo de vida. ¿Cuáles son? Bien. Bueno, pues el ayuno intermitente. El ayuno intermitente es muy bueno para ayudarte a bajar de peso. ¿Por qué? Porque te permite aumentar tu metabolismo sin que tengas que cambiar tu cantidad de ingesta, ¿no? Básicamente lo que hace el ayuno intermitente es permitirte que con la misma cantidad de calorías tú logres incrementar tu tasa metabólica o tu metabolismo y con esto logres quemar grasas sin tener que hacer tanto cambio en tu aporte calórico, ¿no? Eso es muy bueno. Ah, perdón, y me salté el primero. Revisa la insulina, ya les dije, siempre es muy importante si la insulina está elevada y elevada no hablo fuera de rango, ¿eh? El rango de insulina va de 2 a 22 o 24 o de 0 a 22, más es un amplio rango este parámetro. Pero si tu insulina está arriba de 5, tú ya estás en este proceso de resistencia a la insulina. Entonces hay veces que tú tienes 12 de insulina y no puedes bajar de peso. Y tú dices, pero ¿por qué si la insulina está en rango? Está en rango, pero estás en el camino de resistencia a la insulina. Entonces, primero tienes que bajar esa insulina, llevarla hacia el 5 o por debajo de 5, y entonces tú mismo vas a notar que vas a empezar a perder de peso. El ayuno intermitente que me adelanté y les expliqué ya está ahí muy importante. Y aunado a esto, para que logremos hacer esa quema de grasa, pues tenemos que hacer ejercicio, tenemos que movernos. Y lo mejor para ayudarnos a deshacernos de la grasa son los ejercicios de alta intensidad, los famosos ejercicios HIIT. Este tipo de ejercicios lo que hace es acelerar el metabolismo. ¿Por qué? Pues porque estamos teniendo variaciones de una máxima intensidad
seguidos de una de muy baja intensidad. Entonces, esto lo que hace es subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. Lo haces unas 10 veces, 15 veces, acelera el metabolismo y acelerando el metabolismo facilitamos la quema de la grasa. Por lo tanto, pues es muy, muy importante. Pon atención a los músculos, ¿no? De eso lo mencioné al inicio. El músculo tiene que ver mucho en la manera en la que almacenas energía en el cuerpo. Cuando tú vas a empezar a almacenar energía, el primer lugar que almacena es hígado, luego el músculo y luego la grasa. Entonces, entre más músculo tengas, más lugar donde guardar glucosa vas a tener. Esto te va a ayudar a no tener tanta resistencia a la insulina y esto también te va a ayudar a la quema de grasa, ¿no? Además, por otra parte, si tú estresas lo suficiente al músculo con el ejercicio, entonces este va a seguir consumiendo energía a lo largo del día. Sí vas a tener tu pico de consumo en el ejercicio, pero a lo largo del día vas a seguir quemando grasa. Entonces, bien importante esta parte. Entre más músculo tengas, más gasto energético vas a tener, aunque no entrenes. Aunque ya haya terminado tu ejercicio en la mañana, tú vas a seguir quemando grasa a lo largo del día. Entonces, eso es bien, bien importante. Aliméntate correctamente. Aquí lo que tienes que hacer es consumir alimentos reales, nada procesado, nada ultraprocesado, nada light, nada fitness, nada libre de grasas, nada que diga sin azúcares, porque no, quizá no trae el azúcar como tal, pero trae otros que también causan problemas. Entonces, tú tienes que tener alimentos que no tengan ningún tipo de aditivo. Basa tu alimentación en comida real. Otra cosa es cuidar mucho los tiempos entre tus comidas. Esa idea de comer 5 veces al día es lo peor que puede existir en términos de salud, ¿no? Es un error que se ha tenido por muchos años. Ya hay los nutriólogos que ya están actualizados, ya saben que esto no es el camino, pero hay muchos, la gran mayoría, los que no están al día, siguen dándote dietas de 5 alimentos al día y eso no es bueno. Eso solamente nos genera resistencia a la insulina, eso solamente va a hacer que tú tengas hambre todo el tiempo. ¿No? ¿Por qué? Porque si tú estás comiendo a lo largo de todo el día tienes la presencia de la grelina. La grelina es la hormona que prepara el sistema digestivo para comer, ¿no? Es la que se encarga de estar preparando los jugos gástricos y todo, todo para que cuando tú comas la digestión se lleve a cabo. Entonces, esta no se secreta por hambre, se secreta por tu hábito, por tus horarios. Por a lo acostumbrado que tú estés. Entonces, si tú estás acostumbrado a comer todo el día, pues todo el día vas a tener esta hambre. Tienes que empezar a meter esta disciplina. Puedes comer de 2 a 3 veces al día, está bien, pero no más, ¿no? Hacer un ayuno, por ejemplo, en las noches, de 12 a 14 horas, está bien, el cuerpo lo va a aguantar. El ayuno intermitente que más te ayuda con el tema del peso es el de 16 horas de ayuno con 8 horas en tu ventana de alimentación. Si tienes 8 horas en tu ventana de alimentación, puedes comer 2 veces al día nada más. ¿No? No te va a pasar nada. Es una mentira eso de que necesitamos tener azúcar para vivir. Si tú tienes depósitos de grasa, tu cuerpo va a obtener esa energía de ahí para poder tener a cabo sus funciones vitales. Entonces, y esto te lo demuestra la noche. No te da el patatús cuando duermes. Tú puedes dormir 8, 10 horas y no te pasa nada, ¿no? No, no te desmayas, no te mueres por no comer, o en la noche te estás levantando también cada 3 o 4 horas a comer. Por supuesto que no. Entonces el cuerpo tiene la habilidad de hacerlo, no únicamente es lo que tú te vendes, lo que tú estás haciendo en tu día a día. También no descuides las proteínas. Las proteínas te van a dar mayor saciedad y la proteína te va a ayudar a que en tu etapa adulta, adulto mayor, no tengas pérdida de masa muscular. Es un problema de salud muy importante en la etapa de envejecimiento cuando los adultos mayores pierden su masa muscular, porque pierden muchas otras cosas, pierden su movilidad, pierden su independencia. Entonces, no, no descuides la proteína. La proteína es lo que menos hacemos, ¿no? Nos servimos un platote de arroz o pasta y muy poquita carne o casi na carne o peor tantito, ¿no?
no tengo una alimentación omnívora, ¿no? Quiero hacer una alimentación basada en plantas y descuidamos el aporte de ciertos nutrientes cuando no estamos bien guiados en este tipo de alimentaciones, ¿no? Se pueden tener, sí, pero tienes que estar bien guiado, tienes que estarte revisando, tienes que asegurar tener todos los aminoácidos esenciales que no todos están presentes en el reino vegetal. Entonces, ahí tienes que hacer uso de suplementos y demás para no tener ningún inconveniente en tu salud. Entonces, cuida mucho la proteína. Esto es súper, súper importante. Tienes que beber agua conforme a tu peso, ¿no? Dependiendo cuánto peses, es el volumen de agua que tienes que meter. ¿Cómo lo vas a calcular? Es muy fácil. A tu peso, súmale 40 y ese resultado lo multiplicas por 24. ¿Por qué? Tu peso más 40 es la cantidad de mililitros que tú necesitas en una hora. El día tiene 24 horas, por eso lo vas a multiplicar por 24. Y el resultado es el volumen de agua que tú, por tu peso, tienes que estar consumiendo en un día. No de jalón, a lo largo de todo el día, ¿de acuerdo? Entonces, hazlo para que tú puedas tomar la cantidad de agua adecuada para que te facilite la eliminación de las grasas, para que puedas liberar toxinas que estés ingiriendo y demás, ¿no? A las que estés expuesto. Y obviamente, pues utiliza todas las grasas saludables que mencionamos al inicio también de la charla. ¿Qué otras cosas tienes que tener en cuenta siempre que vas a estar pendiente del peso y querer revertir peso? Pues obviamente el tamaño de tu cintura, tu cadera, tu índice de masa corporal que ya mencionamos, la proporción entre grasa y músculo, ¿no? El ideal, por ejemplo, de grasa en las mujeres va del 15 al 20% del porcentaje de tu cuerpo. En el hombre tiene que ir del 10 al 14% del porcentaje del cuerpo. En cuanto al músculo, existe un valor que se llama el índice de masa magra sin grasa, ¿no? Aquí una mujer en un estado ideal de salud, en esta proporción, debe de tener 18 de este índice de masa magra y el hombre tiene que tener un 22 de este índice de masa magra. Obviamente, pues deben ir balanceados siempre este factor de grasa-músculo. Tiene que haber más músculo que grasa, no al revés. Si la proporción es más grasa que músculo, vas a empezar a tener problemas a nivel metabólico. Entonces, es muy importante esta parte. Cuida mucho la grasa visceral. La grasa visceral es esa que crece entre tus órganos, no es la grasa que va del músculo hacia afuera en el abdomen, sino de ese músculo hacia adentro, la que está rodeando a los órganos, porque esta capa de grasa entre los órganos impide el adecuado funcionamiento de los mismos. Por lo tanto, es muy importante no tener grasa visceral. Cuida tu edad metabólica, ¿no? A mí he tenido pacientes que de repente llega la persona, no sé, de 25 años y resulta que cronológicamente tiene 25 años, pero la edad de su cuerpo, de su metabolismo, por sus hábitos, por su alimentación y demás, es de 60 años. Entonces, ojo con esa parte. La edad metabólica debe ser igual o menor a la que tienes cronológicamente. Entonces, eso también vigílalo mucho. Cuida, por supuesto, la microbiota. La microbiota es un factor importante no solo para el peso, sino para N cantidad de enfermedades. Las enfermedades autoinmunes son temas de microbiota. Entonces, hay que trabajar muy bien tu microbiota, tenerla saludable, balanceada, equilibrada y, por supuesto, tener tus buenos niveles de vitamina D. La vitamina D ayuda mucho en todos estos procesos, incluido el de la pérdida saludable de peso. Entonces, bueno, pues hasta aquí es la información, las cosas que sabes que afectan en cuanto a tu salud, a tu peso, las cosas que te hacen ganar o crecer ese índice de masa corporal y obviamente pues las cosas que tienes que evitar para que esto no suceda. Em, Voy a dejarle ahorita el micrófono a Pame para que nos pueda ayudar con las preguntas que puedan haber surgido a través de la plática. Y bueno, pues estoy a sus órdenes. Dejo de compartir para que nos podamos ver, ¿no? En las preguntas. Muchas gracias, Angie. Te empiezo a leer aquí las de Facebook. Estaba preguntándote, Jackie.
que, no sé, Jackie, si quieras extenderte porque dice, ¿y cómo sé cuánto necesito? No sé a qué te refieres, Jackie. ¿Cómo sabes cuánto necesitas qué? Ahí Jackie Valverde, si quieres, ahora sí que aclarar. Mientras, Lili dice, Angie, ¿qué yogur nos recomiendas? Y en lugar de granola, ¿podemos ponerle semillas? Ok, el yogurt puede ser el de búlgaros, obviamente no lo endulces, o tú puedes hacer tu propio yogurt, es relativamente sencillo hacer yogurt, nada más tienes que tener el aparato adecuado para incubarlo 8 horas a una misma temperatura y se haga. Lo puedes hacer a partir de un yogurt o lo puedes hacer comprando los bacilos, ¿no? Los lactobacilos para hacerlo. Comercialmente hay uno, solamente uno he visto en el mercado que tiene 6 tipos diferentes de bacilos y además los tiene vivos y sin azúcar. Es el yogur griego natural de la marca Chobani. Es el único que he visto que no tiene ningún tipo de azúcar y tiene variedad de bacilos y tiene no, vivos, además vivos. ¿Y cómo sé que están vivos? Porque es el que yo uso cuando yo normalmente compro mis bacilos en unos sobrecitos ahí en Ciudad de México, pero cuando no voy a Ciudad de México, porque yo vivo en Toluca, compro este Chobani, yogur griego lo compro y lo empiezo a comer y cuando me queda más o menos una taza, yo tengo una Instant Pot, entonces caliento leche a unos 50 grados centígrados más o menos y la vacío al Instant Pot, echo esta taza del Chobani y a veces le agrego una o dos capsulitas de mi probiótico, lo revuelvo bien, la tapo y apachurro el botón de yogurt y la dejo 8 horas y a las 8 horas ya tengo un yogur natural sin, bueno, con bacilos vivos y sin azúcares. Entonces, eso es algo muy sencillo, nada más, bueno, pues es tener la olla o tener las incubadoras para yogur, cualquiera de las dos cosas. Muy bien. Ya nos aclaró Jackie Valverde cuando pregunta calorías al día de acuerdo a mi peso o actividad. Ok, no te debe de importar eso. Mira, las calorías no sirven absolutamente para nada más que para saber cuál es tu metabolismo basal y no darle menos a tu cuerpo. Es lo único. Y eso, estas básculas de bioimpedancia como la que vende el Costco, esa báscula Omron, tú te subes. La bioimpedancia es, te tienes que subir descalzo y sin nada metálico, todo te lo retiras. Entonces te paras sobre unas plaquitas metálicas y luego con las manos tomas otras plaquitas metálicas, te pones en ángulo de 90 grados y te hace un scan. Manda una ligera descarga eléctrica que no se siente, no se siente, y de acuerdo a tu proporción de grasa y músculo, esta descarga atraviesa tu cuerpo y entonces te hace ese scan y te dice cuál es tu edad metabólica, te dice cuál es tu tasa de metabolismo basal, te dice tu índice de masa corporal, tu porcentaje de grasa, tu porcentaje de músculo. Todo eso te lo dan estas básculas que puedes conseguir en cualquier súper, ¿no? Básculas de bioimpedancia. Y ahí, o sea, eso es para lo único que te sirve saber tus calorías, cuál es tu metabolismo basal y no te vayas abajo de él para que no metas en jaque a tu organismo y se vea obligado a bajar tu metabolismo. Entonces, no, de nada sirve, créeme, para bajar de peso, contar calorías no sirve absolutamente para nada. Gracias. Y luego aquí también en Facebook, ¿dónde compras tus vacilos en Ciudad de México? Te dice Sonia Antonio Monroy. Hay una calle que está a una cuadra del metro, creo que es General Anaya. General Anaya o Portales, uno de esos dos, es a una calle igual y luego les puedo compartir eh, el link, bueno, o el nombre de la empresa. Esta la pones en Facebook, ¿verdad? Puedo entrar a Facebook más tarde y ya les pongo el nombre de la empresa ahí en los comentarios por si lo quieren buscar al ratito. Ahí se los dejo en los comentarios de Facebook. Gracias. Dice Jackie Valverde otra vez, dice, entonces solo debo considerar no tomar más de 6 cucharadas de azúcar al día. Es que me refiero a eso me refiero. Perdón, ¿cómo sé cuál es mi metabolismo basal?
Ok, el metabolismo basal, hay calculadoras. Si no tienes la báscula, en internet, te puedes ir a lo mismo, calculadoras de metabolismo basal o tasa de metabolismo basal y te va a pedir tus datos, te va a pedir tu peso, te va a pedir tu estatura, te va a pedir ahí cierta información. Tú la llenas, le das al botón de calcular y te va a decir tu metabolismo basal es tal. Entonces, no necesitas la báscula necesariamente. Google, nada más ponle calculadora de metabolismo basal y te va a dar múltiples sitios donde puedes hacer tú tu cálculo, ¿no? En cuanto al azúcar, pues aquí sí son 6 cucharadas, pero tienes que considerar la de todos los alimentos que estás teniendo. O sea, no es nada más a cucharadas de que yo agarro el azúcar y saco 6 cucharadas, sino tienes que contar las cucharadas de todo lo que comes. Por eso te digo, dejen de comer alimentos procesados y así ya no tienes esas cucharadas de azúcar ahí. Si tú te quitas la comida procesada, la comida ultraprocesada, ya no tienes esas cucharadas de azúcar sumándote en el día a día. Ujú. Así es. Se nos va la onda, ¿no? Y en los jugos, en los zumos, en los Jumex, en el Nestí, o sea, se nos va la onda y muchas veces en lo que estamos bebiendo, no sé cuántas van. Dice Lili Exacto. Barajas, al yogur podemos ponerle frutas o semillas, sobre todo para los niños. Sí, utiliza semillas, nueces, almendras, granos, semillas de girasol, semillas de calabaza, o sea, esas sí las puedes usar. La granola no la recomiendo porque normalmente al momento de prepararla utilizan glucosa líquida para pegar justamente pues la avena y todo lo que se usa. Si tú la preparas y no le pones glucosa, puede ser. Pero en realidad, pues no, mejor tú mezcla un poquito, puedes ponerle al yogur chía, un poquito de avena, pero avena poquita, no mucha. Luego nos vamos con la pantalla que la avena es muy saludable, sí, pero no más allá de un tercio de taza. Si tú te haces tu avena remojada en las mañanas, un platón, pues déjame decirte que te estás metiendo un índice glicémico tremendo, o sea, una cantidad de azúcar grande, porque el índice glicémico de la avena es medio, está alrededor del 50, 52, 54, dependiendo la que compres. Entonces, eso es estimular mucho la glucosa, eso es estimular mucho la insulina. Entonces, Exacto. no más allá de un tercio de taza. Gracias, mil gracias. Ok, entonces ahora vamos a leer los de Zoom. Aquí tenemos algunos. Dice Adilene. Hola, buenos días. ¿Qué recomendación daría usted? Porque como lo mencionó, las grasas que consumimos son más dañinas, pero son más económicas. ¿Qué deberíamos? ¿Qué recomendación si no se puede cambiar de aceites? Por lo que las que recomendó son más caras. También otra pregunta, mencionó que 2 comidas está bien, pero en caso de los niños, ¿qué consejo daría en alimentación? Otra Ok, pregunta, anteriormente siempre recomendaban 2 litros de agua con el cálculo debería de tomar más, ¿está bien? Es la misma persona. sí, ok, a ver si no se me olvidaron, todas, si me falta una, me la recuerdas. Em, Ay, mira, ya se me olvidaron. Bueno, voy por las que me voy acordando. Recomendaciones para los niños, pues dejémoslas socialmente aceptables. Desayuno, comida y cena. 3 comidas al día es más que suficiente. ¿Cómo van a ser estas comidas? Y eso es tanto para niños como para adultos. Esto es para todos. Tu plato, 3/4 partes del plato tiene que tener vegetales y ensaladas. Puedes combinarlas con granos, puedes combinarlas con semillas, puedes combinarlos con legumbres o leguminosas, crucíferas, todo eso. Si no te caen mal, si no te inflaman, puedes combinarlas en estas 3/4 partes del plato de vegetales y ensaladas. La otra cuarta parte que nos falta, proteína. Proteína, la que te guste, carne de res, cerdo, pollos, pescados, incluso pueden ir las vegetales también ahí, pero siempre, siempre tiene que estar la proteína presente. Y todo lo que está en el plato, las vegetales, las ensaladas, las proteínas, todo debe de ir preparado con las grasas saludables que recomendé. ¿Sí? Así debe de ser tu desayuno, tu comida y tu cena. ¿Por qué? Cada comida que tú hagas tiene que tener los 3 grupos de macronutrientes, que son carbohidratos, proteínas y grasas.
¿Cuáles son los carbohidratos en el plato que te dije? Los correctos, los complejos. Las verduras y las ensaladas son los carbohidratos saludables. Después viene la proteína y después las grasas saludables, que mencionabas de alternativas. Si no tienes procesos de inflamación en tu cuerpo, puedes cocinar con manteca de cerdo, que no es tan cara, ¿no? Es una grasa saturada saludable siempre y cuando no haya inflamación crónica en tu organismo. Si tienes inflamación crónica, empiézale por el de aguacate, empiézale por el de coco. Sí, sí, son más caros, pero ¿qué te va a salir más caro? Estar comprando, mira, yo te voy a decir, yo compro mis aceites en Costco. El Costco es el único súper al que voy porque compro muy pocas cosas. Yo realmente no, mis alimentos no vienen del súper, solo lo procesado que son los aceites y la leche, es lo que compro en Costco, ¿no? Y hay una mayonesa que está hecha en base a aguacate. Esas son las cosas que compro en Costco. Y carnes, ahí compro un montón de carnes, ¿no? Porque me venden muchas, entonces yo separo, congelo y voy utilizando a lo largo del mes. Em, Ahí un bote grande, el bote grande de aceite de aguacate, pues sí, te sale caro, pero te sale más barato que en el súper, porque casi al precio de este grande te sale una chiquita en los súperes tradicionales. Entonces aquí compro una grande, pero ¿qué crees? Me dura 6 meses, ¿no? Entonces también eso lo tienes que ver. El volumen, el de coco, que es todavía más grande, es un galón, ese me dura un año. Entonces sí, me va a costar 400 pesos, pero me dura un año. Y además, me va a durar un año, pero no voy a pagar en médico, en medicinas, en ninguna cuestión de salud que me están provocando las grasas eh, eh, inflamatorias que son económicas. Entonces, tú tienes que poner en la balanza, ok, vas a pagar menos en el aceite, pero en algún momento vas a pagar por un tema de salud o pagas más por tu aceite y mantienes tu salud. Entonces, ¿a dónde quieres poner el dinero? ¿En el producto o en la salud? Sí. Carísimo. ¿No? Ujú. Terminar con las medicinas, terminar con el doctor, terminar con hasta con un tanque de oxígeno. O sea, luego se nos va, pero terminas pagando carísimo. Es Termina. correcto. Ok, ¿qué decía? Hola, al final puede volver a decir la fórmula para saber cuánta agua consumir. Gracias. Sí, tu peso en kilos más 40 y ese resultado multiplicado por 24. Tu peso más 40 por 24. Ok. ¿Cómo bajamos la resistencia a la insulina? Dice Elizabeth Ordóñez. Ah, es bien fácil, Elizabeth. Fíjate, tienes que dejar entre tus comidas por lo menos 5 o 6 horas. Si haces ayuno intermitente, es mejor porque es más rápido el proceso. Entonces vas a hacer dos alimentos, dejando unas 5 o 6 horas entre los dos alimentos que tengas en esa ventana de alimentación. Pero si no, si haces 3 alimentos al día, dejar 5 o 6 horas entre cada alimento. Y entre esas comidas, nada, nada que estimule glucosa, nada que estimule insulina, solo puedes beber aguas, puedes beber un té que no tenga azúcares, no endulzados, o puedes tomarte un café también no endulzado, o sea, cosas que no estimulen tu glucosa, ¿no? Y el secreto es que cuando comas, tus alimentos sean de bajo índice glicémico, porque de nada te sirve descansar 5 o 6 horas de la presencia de insulina si de repente cuando comas vas a generar un megapico de insulina. Cuando comas tienes que mantener tus niveles lo más lineales, lo más estables, tanto de glucosa como de insulina. Y esto únicamente te lo dan los alimentos de bajo índice glicémico. Procura que tu alimentación esté basada en alimentos que no pasen de 35 en su índice glicémico. ¿Cómo sabes eso? Es bien fácil. Pontes en Google tabla de índice glicémico de los alimentos y ahí te dice cuál es el índice glicémico de los alimentos, de lo que quieras. ¿Quieres uno en específico de que digas, ay, a mí me gusta mucho el kiwi? Entonces pones índice glicémico del kiwi y ya te lo va a dar. Entonces también puedes hacer eso, puedes ir haciendo la lista de lo que más comes, de las cosas que te gustan y los buscas y dices a este sí o este no. O más fácil aún. Hay apps. Ya hay apps que te miden el índice glicémico. Tú agarras, abres la app y pones comí esto y esto y esto y esto y entonces te va diciendo cómo vas en el índice glicémico. Entonces tú te tienes que mantener en el bajo. Entonces dejando el espacio
entre comidas para que las células descansen de la presencia de insulina y comiendo alimentos de bajo índice glicémico, vas a poder bajar resistencia a la insulina. Y ojo, y algo que se me olvidó cuando les dije del plato, siempre, siempre, sí o sí, tienen que empezar a comer la fibra primero. Aquí no es como en matemáticas que nos dicen que el orden de los factores no altera el producto. Aquí sí. Aquí si tú comes la fibra después, el impacto de lo que comas en tus niveles de glucosa en sangre va a ser mayor a que si te comes la fibra primero. Entonces siempre tienes que empezarte a comer esos vegetales, esa ensalada, después tu proteína, ¿sí? Y si le agregas otras grasas y todo, bueno, van a ir revueltas en estas dos cosas. Pero siempre, siempre, siempre hay que empezar a comer la fibra. Si por algo vas a comer fruta, la fruta debe comerse siempre al final, nunca al principio. Nunca empieces tu desayuno con la fruta. Si vas a comer fruta, va a ser al final, después de que te comiste tu plato de ensalada con tu omelette de verduras. Y si todavía te cabe la fruta, pues ya viene al final, nunca al principio. Excelente. Ahorita, esta es pregunta mía, Angie. La persona que estaba diciendo de las grasas y que luego hay aceites muy caros. ¿Qué tal la mantequilla La entera? mantequilla es buena, la mantequilla es buena, nada más pues asegúrate que sean pues fuentes mm, que no vengan de vacas con hormonas inyectadas y cosas de esas, ¿no? Porque al final del día todo eso termina en los productos que nos comemos. Entonces procura buscar estos tipos de alimentos libres de estas hormonas o demás, ¿no? Es buena. Tú puedes incluso clarificarla, la mantequilla, ¿no? Es muy sencillo. En YouTube hay N cantidad de metodologías que te dicen cómo clarificar tu mantequilla. Lo puedes hacer, pero si no la clarificas, no importa, también la puedes utilizar, ¿no? Nada más, pues, en cantidades adecuadas. Acuérdense, todo exceso se almacena. Exacto. Ahora sí, aquí hay una pregunta. ¿Qué leche compras en Costco? Te dice Felicitas. Ok, hace tiempo compraba la de la marca Kirkland entera porque pues era libre de hormonas, bueno, no era, es libre de hormonas y demás, ¿no? Pero yo tengo ahí un tema digestivo porque no tengo vesícula, me la quitaron hace 20 años por mi segundo embarazo, mi hijo salió con la vesícula en la mano prácticamente. Entonces, yo tengo ahí un tema constante que tengo que estar trabajando y cuidando, como cuido mucho mi microbiota y todo, dejé los lácteos. Entonces, hoy día la que compro cuando llego a comprar es una nueva de Lala, que todas son sin lactosas. Es lo que les llaman las nuevas generaciones de leche, que vienen como, emulan las botellitas antiguas de vidrio de los Mm, lecheros que te dejaban en las puertas, así tienen esa forma, se llama nueva generación de leches Lala y todas, ¿eh? Hay bajas en carbohidratos, de más proteína, de más calcio, todas, 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 ninguna tiene lactosa. Entonces cuando compro leche compro esa y la compro en Costco porque me sale más barata que en el súper. O sea, mm, realmente el tema es que tú ves el costo y dices es mucho, pero por la cantidad que tiene y lo que te dura te sale más barato a claro. la larga. Doctora, ¿el Saful de yogur es bueno? No lo conozco, ¿eh? Tendría yo que revisar los ingredientes. Búscanse en la página de YouTube de Pame esa plática que tuvimos de cómo leer etiquetas para que puedas tú valorar si el producto es bueno o malo. Yo, mira, no consumo alimentos procesados, yo no como nada empacado, no como jamones, no como salchichas, no como cereales, no como nada de esas cosas, nada que venga empacado. Son muy pocos los alimentos que llego a comer empacados y es porque ya revisé los ingredientes. Entonces, eh, no tengo idea del Soful, no sé qué pueda tener. Perlita Martínez aquí en Facebook, es cierto, yo puedo regular mis niveles de glucosa en un lapso de 15 días con ayuno intermitente. Dejé totalmente harinas y azúcares, comí verduras, mi proteína, grasas saludables al mínimo. Natural Balance y Smart Shake. Súper, excelente. Ahí está la prueba, ¿no? De que todo esto funciona de esta manera. Muchas gracias, Angie y Pamela. Aquí también están dando las gracias. Creo que ya, Angie, hemos leído y has respondido todas las preguntas. Si hay algo que se me pasó. mm,
Ana Orozco dice, como siempre, buenísimos recordatorios para mantenerlos saludables. Justo me pesé y me di mientras estaba la charla y subió mi edad metabólica un año más de mi edad real. Cuando estaba 5 abajo, claro, me excedí en vacaciones, así que a cuidarnos. Tengo 56 años y más que buen peso, busco salud. Es correcto. Qué bueno, muchas felicidades. Y sí, es lo que hay que estar revisando y estando pendiente siempre. Exacto. Pues esto no se acaba hasta que se acaba un día a la vez. Y hay que estar atentos, igualmente bendiciones y pues muy valiosa la información, se queda grabado, acuérdense, está ya en Facebook, Comunidad a Tu Manera y ahorita terminando lo subo a mi canal YouTube, Pamela Ibarra. Angie, muchas gracias. Si hay alguien que te invitó a esta charla, si tú estuviste viendo esta liga, porque hay personas que estuvimos pautando en Instagram, en Facebook, ponte en contacto con quien te invitó. Si es un tema de consulta con la bióloga Angie Bustamante, mándale un WhatsApp y dile, escuché la charla, quiero una consulta para que se pongan de acuerdo, ¿vale? Muchísimas gracias, Pamela, Angie, Dios las bendiga. Bendiciones, igualmente para todos, muchísimas gracias. Y como siempre, pues nos quedamos con ganas de más. Acuérdate, estamos cada primer miércoles, solo que ahorita se atravesó la Semana Santa, el miércoles santo, por eso fue el segundo miércoles, pero cada primer miércoles de catálogo de campaña con Angie Bustamante a las 9 de la mañana. Ya veremos cuál es el tema que sigue, Angie, ya nos pondremos de acuerdo. Claro que sí, Pame. Muchas gracias por el espacio, el tiempo y felicidades a todos por estar aquí conectados, tratando de ayudar en su salud. Gracias. Gracias, Hasta bonito día. luego. Buen día, bonito día.